Derechos de autor y otros conceptos legales, de Paul Newman. Dentro del trabajo de campo, pensar en los derechos de autor no es algo a lo que se tienen que enfrentar en ese momento, sino más tarde. No es algo de preocupación dentro de la recolección de datos, textos, observación participante. Estas preocupaciones podrían generar complicaciones más adelante, pueden causar tensiones en los investigadores y pueden incluso presentar obstáculos dentro de los mismos materiales de investigación. Sin embargo, es necesario conocer sobre este tema. Para ello, empezaremos con los conceptos básicos sobre derechos de autor. Antes de iniciar con compartir los conceptos, esta información se sitúa en el contexto de la ley de los Estados Unidos, que tiene un estatus en el mundo debido al papel que presenta y sin embargo la comprensión de los principios pueden servir como guía en la operación de diversos trabajos que se estén llevando en cualquier parte del mundo. Los derechos de autor tratan con productos mentales intangibles y no con objetos físicos. Un ejemplo, cuando alguien compra un libro, el dueño o el comprador podría ser como a quien le pertenece el libro. Sin embargo, no es así, porque lo que se tiene no es una copia correcta, sino solamente el objeto en físico. Entonces, es decir, los derechos del autor le pertenecen a otras personas. De este modo, los derechos de autor cubren creaciones artísticas y literarias que tienen un sentido mucho más amplio, porque abarcan también la pintura, la escultura, la fotografía, películas, danza, música y diversas grabaciones. Sin embargo, en el caso de los idiomas nacionales, como tal, no son derechos de autor, porque en lo que respecta a la propiedad intelectual, los idiomas no son propiedades de las comunidades que los hablan y por lo tanto no tienen ninguna base legal para restringir el acceso a materiales escritos en sus idiomas. También los derechos de autor cubren la organización, la manipulación y la adaptación de materiales preexistentes, ya sea que esos materiales estén protegidos por derechos de autor o no. Por ejemplo, la traducción de un trabajo. De igual forma, los derechos de autor proporcionan a los titulares de derechos de autor un control exclusivo, monopolístico sobre sus obras. Esto se refiere a un conjunto de reglas sobre lo que otros no pueden hacer. Este uso también está sujeto a varias limitaciones que permiten un uso más social, en el caso de las bibliotecas, universidades, donde las obras se pueden utilizar con fines de crítica, de noticia o de enseñanza. Aunado a ello, los derechos de autor proporcionan características de propiedad tangible, por lo que es denominada propiedad intelectual, que se asimila a la de las demás propiedades, es decir, que esto puede ser transferido ya sea por venta, alquiler, regalo o herencia, y la duración de este derecho es generalmente de vida de una persona más un cierto número que por países varía según sus lineamientos, y puede ser, y estos derechos pueden pasarse a otras personas en el caso de la viuda o viudo del autor, hijo, hija, sobrinas o alguna institución a la que se le haya dejado. Y bueno, el titular inicial de los derechos de autor es el creador. Sin embargo, no solo puede haber un autor involucrado, sino que también puede ser un trabajo articulado donde varios autores pueden tener, o más bien tienen los mismos derechos que otros, y entre ellos mismos pueden decidir a quienes les pueden transferir o no esos derechos.
El derecho de atribución esencialmente significa que el creador de una obra tiene el derecho de ser reconocido como su autor y a manera legislativa estos derechos vienen desde un marco nacional y no internacional ni de una ley natural universal. También se señala el derecho a la integridad que protege las obras de la distorsión, la mutilación o la destrucción y se fundamenta en que los derechos de autor son de manera automática, ya que estos derechos se aplican por igual a trabajos publicados u obras no publicadas. Estos derechos se adhieren a las obras creativas en el momento en que se fijan, que es decir, que se reducen a una forma tangible. Dentro de este marco se señalan los convenios de derechos de autor, que son de dos tipos principalmente. El primero, que es de transferencia, que es cuando de un derecho de autor completo pasa a otra persona. El segundo es de licencia no exclusiva, que es cuando se otorga permiso a alguien o a algunas personas del grupo para usar el trabajo, ya sea sin restricciones o de manera limitada, pero este permiso no es exclusivo. En otro apartado, los cotrabajadores en el campo, los lingüistas pues dependen de las cualidades y de la asistencia de los hablantes de las lenguas para realizar una investigación. De acuerdo a ello se mencionan categorías de hablantes que participan en esta fase del trabajo y también personas que ejercen roles que apoyan este proceso de investigación. El primero, que son los informantes, quienes proporcionan las muestras naturales del idioma y datos sin procesar sobre el idioma. Traducciones. Después están los sujetos, quienes son las personas a las que estudia el lingüista mediante métodos o medios como la observación, la sociolingüística, la entrevista, experimentos. También están los proveedores de texto, quienes son personas que proporcionan narraciones simples y historias orales, cuentos populares, entre otros. Después están los asistentes, quienes participan con un 15% dentro del proceso de investigación, ya que se encargan de la recopilación de datos, en el diseño de instrumentos de investigación, apoyan en la obtención de datos de lenguaje o en la transcripción de los datos recabados. Y finalmente están los consultores, quienes se encargan de proporcionar ideas, información, conocimientos, pistas, preguntas o críticas dentro del trabajo. En este apartado también es necesario recalcar que los lingüistas o cualquier profesionista que realice trabajo de campo en comunidades indígenas o en cualquier otro sector de la sociedad debe de haber una sintonía con las normas sociales ya establecidas, con las normas que existen en cuanto a los conocimientos tradicionales, por ejemplo, las creencias, los valores antiguos, la cosmovisión, respetar aspectos de la cultura tradicional, la lengua, por ejemplo, los cuentos populares, juegos de palabras, poesía épica, respetar los signos, símbolos, los rituales, las pinturas, el arte, los diseños, la artesanía, la música, las representaciones, todo este manejo de materiales secretos, espirituales y sagrados deben de plantear cuestiones de sensibilidad cultural y de responsabilidades profesionales que deben ir mucho más allá de los límites del derecho de autor. Después, la obtención de materiales implica un volver al campo. En este sentido se debe de actuar con responsabilidad profesional, es decir, tomar en cuenta las necesidades y los resultados obtenidos de la investigación,
que esto pueda estar disponible para las personas con quienes se trabajaron y para los miembros de las comunidades y países donde se viven, que de alguna manera pueda se pueda tener algo de vuelta a donde se obtuvo toda esta información, ya sea que se puedan enviar notas, informes, artículos, libros, grabaciones, audios, un material que se le pueda regresar a la comunidad. A modo de cierre, el autor comenta que los trabajadores de campos lingüísticos no están como capacitados para conocer las leyes de derecho de autor, más de lo que los abogados especialistas en derecho de autor están capacitados para realizar transcripciones fonéticas o llevar a cabo análisis morfofonémicos sofisticados. Y también pensar mucho en esta cuestión de un aspecto formativo, ¿no? En este campo, que ya que estamos tanto en contacto con la comunidad o con personas hablantes de alguna lengua, pues sería muy importante como conocer estos derechos de autor independientemente de que si una obra o no puede ser publicada, reconocerles, ¿no? Todo lo que aportan y ese saber que tienen. Y bueno, finalmente, que la naturaleza de los derechos de autor pues nos pueden anticipar problemas, ¿no? Nos permite hacer una planeación necesaria y tener una idea de cuándo o dónde buscar y cómo buscar ayuda legal en cuanto a los derechos de autor, que son necesarios para poder realizar nuestro trabajo de investigación y poder aportar algo a la comunidad. Muchas gracias por su atención.